Bien, jóvenes, llegamos al contenido de la semana número 4. El tema correspondiente es Introducción a la Bioquímica. Antes de que entremos al concepto de lo que es bioquímica o el mundo fascinante de la bioquímica, vamos a hacer un breve repaso sobre las biomoléculas orgánicas que ustedes llevaron en el curso de primero de bachillerato en Biología 1. Las biomoléculas orgánicas están formadas por elementos biogenésicos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Abreviado podemos decir CHON. ¿Por qué biogenésicos? Porque son el origen. Génesis viene de origen. Entre las más importantes tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Recordemos que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que llevan a cabo todos los seres vivos, tales como la digestión, la respiración, la excreción, etc. Iniciamos entonces con lo que es bioquímica, una palabra compuesta, bio que significa vida. Entonces, la química en relación con la vida. Es la ciencia que estudia la composición y función química de los seres vivos. Disciplina que se ocupa de aislar, identificar y estudiar la estructura molecular de todas las sustancias que forman a los seres vivos. Uno de los principales aportes de la bioquímica a la humanidad fue la decodificación del genoma humano. ¿Qué es esto? Es el descubrimiento de los 23 pares de cromosomas que tiene la especie humana, que en total son 46 cromosomas, 23 que aporta la mamá y 23 que aporta el papá. Vamos a ver la importancia de los carbohidratos. ¿Quiénes son los carbohidratos? Son aquellas sustancias químicas que constan de una molécula simple de azúcar o de varias de diferentes formas. Son sustancias que nos proporcionan energía para el funcionamiento correcto de los seres vivos. La fuente de los carbohidratos son los cereales, las frutas. Ejemplo, las tortillas, el pan, las galletas, el arroz, el azúcar, la yuca, la papa, la malanga, el mango, la manzana, la sandía y en algunos insectos como el escarabajo. Estos carbohidratos hay que saberlos manejar en la dieta. Por ejemplo, para un diabético es un crimen abusar de los carbohidratos, aunque nos den energía, pero tenemos que limitar la ingestión de estos alimentos porque nos alteran la cantidad de azúcar. Pero hay una alternativa para esto, los alimentos como el pan integral, los productos que no tienen lactosa, o sea, no tienen grasa, que les quitan la grasa, ¿verdad? Entonces, esos tipos de alimentos, la mantequilla tiene que ser una mantequilla dietética, los quesos y la cuajada tiene que ser abajo de sales minerales. Los carbohidratos pueden ser simples y complejos. ¿Quiénes son los simples? Los simples tenemos los monosacáridos, mono que significa uno, ya van a ver por qué. Ahí tenemos la glucosa, tan importante para la vida y funcionamiento del ser humano, pero que no debemos de sobrepasarnos de esta cantidad de glucosa. La galactosa. La galactosa es otro monosacárido y la encontramos en la leche. Entonces, para poder consumir un diabético la leche tiene que ser descremada. La fructosa.
que es el azúcar o los azúcares de las frutas, de ahí la palabra fructosa. Y ahí tenemos en la imagen, todas las frutas son ricas en monosacáridos. Como les recuerdo, para los diabéticos no puede abusar de una manzana 1/4. Los disacáridos también están entre los carbohidratos simples. Aquí ya tenemos la sacarosa, que comúnmente la conocemos como azúcar de mesa, esa que nos venden por libra, la que nos sirve para endulzar el café, la leche, etc. La lactosa o azúcar de la leche. Ahí tenemos también los quesos, la cuajada, tiene este tipo de azúcar llamada lactosa. Para un diabético hay que comer requesón, hay que comer quesos sin grasa. La maltosa o azúcar de malta. ¿Qué tenemos con la maltosa? Muy importante en la industria. ¿Por qué? Porque es la base para la cerveza. De la malta se sacan las bebidas alcohólicas como la cerveza, ¿verdad? Inclusive hace unos tiempos, no sé si todavía existe, que hay una bebida embotellada que se llama malta, o actimalta se llama, ¿verdad? Vale el anuncio, pero realmente la actimalta lo activa en forma grande, enorme, por eso la venden las embotelladoras, para que esté activo el ser humano. Los carbohidratos complejos o polisacáridos. El término poli significa muchos, muchas ¿qué? Muchas moléculas de glucosa, que son los simples, ¿verdad? Entonces tenemos los complejos o polisacáridos que están formados de 3 o más moléculas de glucosa. Entre ellos tenemos el almidón. Importantísimo el almidón, porque le dan energía al organismo. ¿Y cuáles son las fuentes del almidón? Tenemos la cebada, tenemos las harinas como la de tortilla, la harina de trigo, ahí tenemos la papa, tenemos la yuca, el elote que es tan sabroso, es rico en almidones. Por ejemplo, el chilate, los atoles son ricos en almidones. Tenemos el glucógeno, y el glucógeno es un tipo de almidón que se almacena en el hígado, en los músculos, y que también dan energía, ¿verdad? Y ahí tenemos una serie de licuados, una serie de frutas que nos fortalecen la cantidad de glucógeno que nos sirve para tener activo el cuerpo o las actividades del cuerpo humano. La celulosa. La celulosa, como todo polisacárido, es bien importante porque se encuentra en la corteza de todas las plantas. Y de esas sobresale mucho las fibras del algodón. De ahí salen las telas, de ahí salen plásticos, de ahí sale una variedad de productos que la química ha diseñado para el consumo del ser humano. Los lípidos es otro grupo de carbohidratos importantísimos. ¿Por qué? Ya vamos a ir viendo por qué. Son moléculas orgánicas que se conocen como grasas o aceites. Lo que nosotros consumimos en las fritangas, en los aceites de oliva, en el aceite de almendra, etc. Las mantecas o grasas, Clover Brand, clavel, etc., que están formados por 3 elementos básicos: el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, y en menor cantidad fósforo, nitrógeno y azufre. Sus funciones son reserva estructural, térmica, mecánica y biocatalizadora.
Aquí es bien importante ver las fuentes de los lípidos, ¿verdad? Tenemos una estructura que forma los lípidos, que son los ácidos grasos. Estos ácidos grasos están formados por una cadena de carbonos e hidrógenos, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo, que pueden ser saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados están formados por átomos de carbono que se encuentran unidos por enlaces simples y generalmente se encuentran en estado sólido o líquido. De ahí vamos a ver en los anuncios de televisión, dice tal aceite insaturado. Y vamos a ir viendo por qué saturado y por qué insaturado. Entre los más importantes de los ácidos grasos saturados tenemos el aceite láurico o aceite de coco, tan importante cuando se va a la playa para broncearse, importante para la comida, especialmente hay un grupo de nuestra población, los garífunos, que cocinan muy sabroso con el aceite de coco. El palmítico, que es el aceite de palma, hoy tan distribuido a través de la industria. Y hay muchos cultivos en Honduras de la palma, especialmente la palma africana. Otro ejemplo de ácido graso es el araquídico, que es el aceite de maní o cacahuate, que viene en botecitos, por ejemplo, crema de maní, es rico en ácido araquídico. Para un poquito más de información, léanse profundamente, subrayen la tabla que está en la página 61 de su libro de texto. Los ácidos grasos. Aquí tenemos el otro tipo, los grasos ácidos insaturados. Vean la estructura, que es bien compleja, pero en otro momento vamos a ver todas esas estructuras. Los ácidos grasos insaturados son aquellos que contienen al menos un doble enlace en sus cadenas de carbono. Se clasifican en monoinsaturados y poliinsaturados de acuerdo al número de dobles enlaces que presentan. Entre los monoinsaturados son aquellos que contienen solamente un doble enlace en la cadena de carbonos. Ejemplo, el ácido oleico, el ácido palmitoleico. Miren las terminaciones, ¿verdad? Cómo se lee, cómo se escribe. Eso es a nivel universal. Los poliinsaturados son aquellos que contienen más de un doble enlace en la cadena de carbonos. Ejemplo, el ácido linoleico, que este se extrae de una planta de lino. Y el araquidónico, ¿verdad? Que ya habíamos visto un poquito en la clase anterior donde era su fuente. Los lípidos de gran importancia. Sobresalen los triglicéridos, palabra muy común hoy en día. Si alguien anda un poquito cansado, agotado, dice, hacete un examen, puede ser que tengas los triglicéridos altos. Ojo con esto. Cuando se consume mucha grasa, cuando se consumen muchos aceites o muchos alimentos ricos en estas sustancias, puede provocar algún trastorno cardíaco, algún trastorno funcional del organismo. ¿Qué son los triglicéridos? Se forman a partir de una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácido graso. Ojo con esto. Los triglicéridos existen. ¿Y cómo detectamos si andamos bien con la cantidad de triglicéridos que nuestro organismo tiene? Hay que ir a hacerse un examen, siempre y cuando usted se sienta un poco cansado, ¿verdad? Haragán, que no quiere hacer nada. El otro grupo de gran importancia son los esteroides. Son lípidos derivados mire qué palabra, son lípidos derivados del
pentano perhidrofenantreno. Repito, son lípidos derivados del ciclopentano perhidrofenantreno. Un trabalenguas completo. Dentro de los esteroides, aquí ya conocen esta palabra, el colesterol. El colesterol, que es esa grasa que envuelve el corazón, tan dañino porque cuando hay mucha grasa, ¿qué sucede? Peligra un infarto. Una gota, dice la gente, ¿verdad? Entonces, el colesterol es a base de muchas grasas que se encuentra en el hígado, en el cerebro, en la sangre y bilis en los animales. Ojo con estos tipos de esteroides, especialmente el colesterol. Vamos con las ceras. Palabra muy común. Son ésteres de ácidos grasos con alcoholes de alto peso molecular. Son altamente insolubles en agua. Ejemplo, la cera de abeja, que su nombre químico es el palmitato de miristilo. Las ceras son importantes, ¿por qué? Porque son esas sustancias que a nivel de los vegetales hacen que las hojas estén siempre con una brillantez permanente. Eso es fruto de las ceras vegetales. Tenemos otro grupo que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos, atentos, resultan de la combinación de una molécula de glicerol más 2 moléculas de ácidos grasos, una base que depende del fosfolípido y un grupo fosfato. Aquí tenemos como ejemplo modelo la lecitina. Esta palabra la utilizan mucho en la televisión para proporcionar algunos medicamentos o algunas sustancias a base de lecitina. Es un fosfolípido abundante en los tejidos animales y vegetales. Se emplea en la elaboración de la margarina, con todas sus modalidades, margarina con todas sus marcas. También se emplea para la fabricación de chocolates y algunos fármacos. La podemos encontrar, atentos, en la yema de los huevos. Cuando usted está comiendo huevo, está comiendo lecitina. Y en los alimentos derivados de la soya, que son los más recomendables para mantener un organismo sano y apto para realizar todas las actividades que le corresponden. Ahí tenemos una ilustración que resumen más o menos todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Los alimentos correspondientes a estos alimentos llamados fosfolípidos, ceras, esteroides, que son de mucha importancia para la vida humana. Las proteínas son biomoléculas que constituyen la estructura de los seres vivos. Están formados por unidades de aminoácidos. Atentos a las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Bueno, son aquellos que restauran al organismo. Por ejemplo, usted va a la playa, se quema y se le quita la piel, se deja quemada, se quita la piel. ¿Y qué significa? Que está eliminando eso, pero las proteínas de su organismo las restauran y vuelve una semana o 2 semanas, usted ya está nuevamente con la piel. Otra, usted se hace una herida en un dedo, en un pie, ¿verdad? Entonces, gracias a las proteínas, usted cicatriza, siempre y cuando tenga los cuidados que sean necesarios, porque si se encuentra con una bacteria puede producirle esa herida o esa quemadura un tétano, ¿verdad? Entonces, atentos, la función de las proteínas es importante. Su pelo es brillante gracias a las proteínas, su piel es suave gracias a las proteínas. Y las proteínas están formadas por unas unidades muy pequeñas llamadas aminoácidos, que se encuentran en todos los organismos vivos de nuestro planeta.
Son 20 los aminoácidos que están al detalle en su libro de texto, con estructura química. Aquí los vamos a mencionar nada más. Se clasifican en básicos, un ejemplo es la lisina. En ácidos, ejemplo el ácido glutámico. Azufrados, la metionina. Polares, la serina. Alquilados, la ilicina. Cíclicos, la prolactina, que va a base de muchas leches, fórmulas de leche, ¿verdad? Para bebés. Los aromáticos, ejemplo, la tirosina, y ahí tenemos la estructura de las proteínas muy preciosa que tenemos ahí en el libro. Eso es lo que nos da la base, ¿verdad? De cómo está estructurada nuestra piel, nuestro cabello, nuestras uñas, etc. Atentos con las proteínas, las fuentes, ustedes ya saben cuáles son las fuentes de las proteínas. Para mayor información sobre este contenido, en la página 65 de su libro de texto van a encontrar una información más amplia. Ahí hay un cuadro, ¿verdad? Deténganse un poquito, léanse un poquito para que tengan una visión más general y profunda del contenido. Estructura y propiedades de las proteínas. Las proteínas están formadas por 4 estructuras: primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. La hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es ese pigmento de color rojo que tiene nuestra sangre y que depende de cómo esté nuestra alimentación, así va a estar los niveles de hemoglobina, rojita la sangre, a sangre palidita, dependiendo de cómo sea su alimentación. La hemoglobina tiene una estructura cuaternaria. Es la proteína de los glóbulos rojos que se encargan del transporte de oxígeno en la sangre. Vea qué importante este pigmento llamado hemoglobina. Cualquier trastorno en la hemoglobina muy baja, viene la anemia. Y si la anemia se descuida, Dios no lo permita, viene una leucemia, que ya es un cáncer en la sangre. Atentos a esto, a tomar sopa de frijoles para tener hierro en la sangre. Entre las propiedades de las proteínas están solubilidad, fáciles de disolverse, capacidad amortiguadora de poder resistir los cambios ambientales, los cambios digestivos, etc. La especificidad es específica. Cada proteína tiene su propia función específica. Y la desnaturalización, ¿qué significa eso? Que a veces algún cambio de alimentación puede desnaturalizar un tipo de proteína. Y ahí tenemos una imagen preciosa de lo que son los glóbulos que están circulando en este momento en sus venas y arterias, gracias a lo que es este tipo de contenido, a lo que usted ha visto, las propiedades de la proteína. Vea qué lindo, cómo van llevando el oxígeno. Los glóbulos rojos son ricos en oxígeno, están limpios. ¿Y dónde se limpian? Usted ya sabe que es en los pulmones y van hacia todas las partes del cuerpo. Mire qué bonito es esto. Mire qué bonita imagen de los glóbulos rojos que son los responsables de que la hemoglobina y que nosotros estemos coloraditos, rosaditos, etc. A cuidarse entonces esa hemoglobina. Por último tenemos el grupo de los ácidos nucleicos. Las estructuras en el libro están un poquito complicadas. Hemos tratado de hacerlo más fácil aquí y hemos utilizado el modelo de un ácido nucleico ahí en la pantalla. Los ácidos nucleicos son largas unidades de cadena llamadas nucleótidos. La parte más chiquita de un ácido nucleico es el nucleótido y está formado por 3 partes. Una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos que se le llama pentosas y un ácido fosfórico.
Los ácidos nucleicos son dos, ya hemos mencionado un poquito sobre esto, el ARN, que es el ácido ribonucleico, y el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es la estructura de cada uno de ellos? Del ADN, atento, del ADN, está formado por un azúcar de 5 carbonos, pero como se llama desoxirribonucleico, el azúcar que lo forma es la desoxirribosa. Y una base nitrogenada que puede ser la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Ojo con esto, ese es para el ADN. Y un grupo fosfato. ¿Cuál es la importancia de esta estructura, de este ácido nucleico? Es que contiene los caracteres hereditarios de cada ser vivo. Toda la herencia que tenemos nosotros como seres vivos proviene de este ácido transmitido por nuestros padres a través de un óvulo y de un espermatozoide. Ahí va la herencia. Y la estructura del ARN, que es el ácido ribonucleico. Está formado por un azúcar también de 5 carbonos, pero en este caso se llama ribosa. Una base nitrogenada, que si usted compara arriba va a ver adenina, guanina, citosina, pero hay un cambio. En vez de timina, tiene el uracilo. Y también está formado por un grupo fosfato. Muy bien la diferencia, véanla bien para que no se confunda. Vean la figurita ahí de la estructura del ADN. Mire cómo hay una complementariedad entre las bases nitrogenadas. Vea el esquema que se está moviendo ahí para que usted vea. Cualquier trastorno que se dé en esta complementariedad de bases nitrogenadas, de ácido del azúcar o del grupo fosfato, va a haber un problema genético. Puede haber un síndrome de Down, puede haber un niño autista. Nosotros, gracias a Dios, pues yo veo que todos andan bien, ¿verdad? Entonces, el ADN y el ARN están trabajando muy bien. Aquí tenemos la pequeña evaluación, como siempre. Le pedimos que conteste sin borrones, con lápiz tinta rojo, ¿verdad? Y su nombre también, y de ser posible la sección, que es bien importante. Ahí usted lo que va a hacer es colocar de la columna B el número que corresponde a la columna B. Hágalo de la mejor manera, entendiendo lo que está haciendo, ¿verdad? Para que su resultado sea más efectivo. Y como siempre, un mensaje. Querido joven, grábate bien mis enseñanzas. Memoriza mis mandamientos. Así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos. Así estarán bien con Dios y con tus semejanzas. Esto lo van a encontrar en Proverbios 3:1-4. Muchas gracias.